En 1979, el escritor estadounidense Raymond Almirant Montgomery Jr. escribió este libro, La caverna del tiempo. Fue el primero de una serie de libros llamados Elige tu propia aventura. Creo que el nombre es bastante explicativo. Eran esos míticos libros donde podías elegir qué camino tomaba el protagonista y dependiendo de tus decisiones ibas a una página o a otra. Literalmente todos los games de Quantic Dream llevan inventados desde hace más de 40 años, no es por nada. Era ese mítico libro que pillabas en la biblioteca de tu barrio porque, al contrario que el resto de libros de la humanidad, cada vez que lo leías tenías una historia diferente con un final diferente. Fue un formato que tuvo un éxito tremendo a nivel mundial. Apenas un año después salía para el Apple II un juego llamado Mystery House, donde literalmente tomabas las mismas decisiones que en esos libros, pero explorando una casa abandonada. La verdad es que la manera de jugar era un poco por la cara, porque para interactuar con el escenario tenías que escribir comandos a pelo. Nada te impedía que el juego te dijese: estás en el jardín delantero de una gran casa victoriana abandonada. Un camino de piedras lleva a un ancho porche. ¿Qué haces? Y tú pones: te caga en el porche. Digamos que el juego era difícil de pelotas. No fue hasta años después que LucasArts, en 1987, sacase Maniac Mansion que dijeron: ojo bro, que no queremos que a los chavales se les haga flan el cerebro. Vamos a darles unas opciones para que sepan qué cosas pueden hacer en el juego y con los objetos del inventario. Muy pronto se convirtió en el sello del estudio y todas sus aventuras gráficas tiraban de este sistema de control. Pero aún así es que mira esta shit. Tienes literalmente 15 cosas que hacerle al felpudo de la entrada, por no hablar de las combinaciones con objetos de tu inventario. Imagínate que tienes 6 ítems. Eso son literal 90 combinaciones solo con objetos de tu inventario. Brutforcear el juego quedaba completamente descartado. A no ser que fuesen combinaciones muy obvias. Mira, por ejemplo, cuando llegas a esta habitación y ves el canal de YouTube de Watchinango, pues obvio tienes que darle a suscribirse. O puedes darle un follow al Twitter también. Enlaces a todas estas movidas en la descripción. Y si te fijas, puedes hasta usar dar like y compartir en el vídeo de la pantalla. Pero vaya, si algo eran estos juegos, eran sesudos y difíciles de completar. Y hoy en día son el arma perfecta para soltar en Twitter o en los comments de este vídeo un: ah, pues yo me pasé tal juego con 10 años y sin guía. Muy bien, chato. Uy, perdón. ¿Qué es eso? Ah, es el el timbre, es el de Amazon, que acaba de llegar tu palmadita en la espalda. Toma, crack. La cosa era que las aventuras gráficas se habían convertido en uno de los géneros más popu de los 80. Sagas como Monkey Island nacieron a finales de esa década, dando a LucasArts una reputación como uno de los estudios top del momento. Pero llegaron los maravillosos 90 y con ello el CD-ROM y un salto generacional para los videojueguitos. Ahora podías tener mejores gráficos, cinemáticas, audio y hasta voces en tus aventuras gráficas. Para entonces la mayoría de aventuras gráficas lucían así, un pixel art muy fresco, pero que llevaba años y años siendo la misma dirección artística, algo así como las películas del universo cinematográfico de Marvel, hasta que LucasArts cogió Maniac Mansion, el mismo juego que revolucionó el género 6 años atrás, y dijo: vale, sí, nuestros juegos son muy graciosos, pero ¿sabes lo que es realmente gracioso? No, no es coña. En una entrevista, Larry Ahern, jefe de animación, y Peter Chan, jefe de arte, decían que se inspiraron en cortos como El conejo de Sevilla, What's Opera Dog y Duck Dodgers in the 24th and a Half Century, y tiene mucho sentido que los juegos fuesen en una dirección más cartoony. Las combinaciones de objetos del inventario, las acciones random y el humor era más propio de capítulos de dibujos animados que de un videojuego en sí, y así nació Day of the Tentacle. El juego se convirtió en un clásico instantáneo y le siguieron otros títulos con estilo similar como Sam & Max o Full Throttle, iniciando así una nueva época dorada de las aventuras gráficas de LucasArts. Pero todo lo que sube, tarde o temprano, tiene que bajar. Y con el auge de los gráficos 3D y las consolas como PlayStation y Nintendo 64, la popularidad de las aventuras gráficas empezó a caer. Aún así, LucasArts siguió a lo suyo y de nuevo, 6 años después de la última entrega de Monkey Island, sacó por fin Pipo. ¡Bien! Voy contigo, Pipo. Pipo, 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 pipo. La maldición de Monkey Island, el mejor juego de Monkey Island de la historia. De hecho, 1996 y 1997 vieron nacer las mejores aventuras gráficas de la historia, que vienen a ser La maldición de Monkey Island, La Pantera Rosa Misión Peligrosa, La Pantera Rosa Abracadabra Rosa y el juego de Ace Ventura. Y en el 99 Mortadelo y Filemón y La Máquina Meteoroloca, pero de eso ya hablaré más tarde. Para millones
niño estos juegos eran lo máximo, los podía jugar y rejugar 1000 veces y nunca cansarme de ellos. Recuerdo además ir a casa de mi prima a jugar al PC y ver que se había comprado uno nuevo, básicamente fue ella la que me enseñó todos estos juegos, y flipar del mismo modo que ahora flipo con... yo qué sé, una escena postcréditos de Marvel. Era como descubrir una nueva serie de dibujos de la que nadie nunca había oído hablar antes. Y yo en esa época, gente, me fumaba cualquier serie de dibujos. Aunque para fumada el juego este de Terratopia, Dios mío. Yo soy Serpiente Mayor. Como mi amuleto, poseo la antigua sabiduría para decidir cuándo cambiar de piel. Buena suerte en tu viaje, Terrasoldado, pero cuidado, porque hay quien se interpondrá en tu camino. Vale. Antes de que le des a anular suscripción y dejes tu flameada en los comments, tengo razones de peso para afirmar esto. Y sí, sé lo que me vas a decir. Sé que me vas a decir que Monkey Island 1 y 2 son mucho mejores. Sé que me vas a decir que Day of the Tentacle es la mejor aventura gráfica ever made. Lo sé. Sí, lo sé, mio caro, lo sé. ¡Lo sé, gilifogel! ¡Lo sé muy bien! Todos son opiniones tan respetables como erróneas. Pero vamos por los motivos por los cuales estos juegos son infinitamente superiores a sus predecesores y sobre todo a sus sucesores. Motivo número 1. Los verbos. Como ya he dicho antes, LucasArts popularizó el uso de verbos predefinidos para interactuar con tu inventario y el escenario. Pero en Monkey Island 3 cogieron lo hecho en Full Throttle y dijeron que a la verga tanto verbo y que solo ibas a poder hacer 3 cosas. Cosas que hacer con la mano, cosas que hacer con los ojos y cosas que hacer con la boca. Es nuestra misión saber que con la mano podemos desde coger cosas hasta golpear a alguien. Y con la boca podemos hablar con otros NPC o, por ejemplo, inflar un globo. Al no tener todos los verbos debajo y mover el inventario a un cofre accesible cuando clicas en tu personaje, tienes más espacio en pantalla para hacer gráficos y escenarios más molones. Y si quieres combinar objetos del inventario, no tienes más que clicar y arrastrar. Por eso me parece también el Monkey Island más bonito de los 4. Las cinemáticas son literalmente una película de Disney. Las voces son un 10 y encima doblado al español. Por alguna razón creo que toda esta violencia es insensibilizante. Es el mejor, gente. Los juegos de la Pantera Rosa fueron más allá y dijeron que ni verbos ni nada y que sus juegos iban a ser puramente point and click. Al hacer clic con un personaje hablas con él y al hacer clic en un objeto lo recoges o interactúas con él, así de simple. Podías brute-forcearte puzzles sin sentido como este donde si quieres acceder a esta guarida subterránea de ratas mutantes de Siberia tienes que pillarle una uña asquerosa del pie a esta señora, la cual tienes que sobornar con un polo de sal gigante que encuentras en el Mar Muerto y usarla como shuriken para partir estas estalactitas y formar unos escalones para entrar en la cueva. Eso tiene sentido para mí. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Motivo número 2. El pixel hunting. Y te estarás preguntando... Señor McClure, ¿pero qué significa? Pixel hunting. El pixel hunting es una técnica que se usaba en las aventuras gráficas de los 80 y principios de los 90 para encontrar objetos del escenario con los que interactuar. Debido a que los gráficos daban lo que daban y eran un pixel art tocho, ocurría que a lo mejor un interruptor que abría una puerta medía un píxel de ancho y era imposible saber si era clicable hasta que pasabas el ratón por encima. Por eso a veces tenías que ponerte a clicar la pantalla como un loco hasta encontrar ese píxel rebelde, de ahí pixel hunting. ¿Qué pasa? Que en los juegos de finales de los 90 esto no ocurre. Los gráficos son tan avanzados y los diseños tan expresivos que puedes distinguir perfectamente todos los objetos del escenario. En la Pantera Rosa de nuevo fueron un paso más allá y el cursor se iluminaba si estaba sobre algo o alguien interactuable. Digamos que en los 80 la ambición de los diseñadores iba más allá que la tecnología disponible, mientras que en los 90 si podías dibujarlo, podías ponerlo en el juego, tal cual. Esto mismo volvió a ser un problema cuando las aventuras gráficas pasaron a las 3 dimensiones con juegos como Grim Fandango. Ahí ya no se usaba el ratón y tenías que caminar por el escenario y esperar a que tu personaje girase la cabeza mirando un objeto como diciendo uy, ¿y eso? Para saber que podías usarlo. Y de nuevo, los modelos 3D de los props no eran tan detallados como los diseñadores querían. O me tengo que creer que esto es un cacho de coral. ¿Esto es un cacho de coral? ¿Esto es un cacho de coral. ¿Pero esto es un cacho de coral? ¡Andate de mierda, Iván! Motivo número 3. La ambientación. Sé que el pixel art mola y que con los recursos que tenían hicieron
ofrecieron escenarios increíbles en la época, pero es innegable que los diseños y los fondos de las aventuras de los 90 son muy superiores. Estamos hablando además de cinemáticas a la altura de los mejores dibujitos de Cartoon Network, música increíble, voces dobladas por profesionales, es literalmente una película animada interactiva. Y ojo que La Pantera Rosa tenía además números musicales con tremendos temazos y si no atiende este hitazo directo al número 1 del Billboard, Ratas. No nos vais a eliminar jamás. Y dirás, ¿pero qué estás diciendo? Mira los diseños de tal juego, mira los personajes, qué bien diseñados, qué increíble. Pero es que en estos juegos además aprendías cosas. ¿Te acuerdas cuando todo el mundo se aprendió que el 5 de noviembre fue lo de Guy Fawkes y el Parlamento inglés por V de Vendetta? Man, pues esa mierda la aprendí gracias a la pinche Pantera Rosa cuando tenía 6 años porque este pibe te lo explica y además con una canción. Gente, un momento, me llaman del timbre, un segundo, perdón. El de Amazon otra vez, que también me ha llegado una palmadita en la espalda para mí. Cada juego de estos era como entrar en el cine a ver una película o encender la tele y ver una serie de dibujos. Te enganchaba al instante. Creo que ninguna lo consiguió tanto, al menos en mi caso, como Mortadelo y Filemón y la máquina meteoroloca. Para mi querido público de Latinoamérica, Mortadelo y Filemón era un cómic mítico español protagonizado por estos dos señores de aquí que parodiaban lo que serían superagentes especiales en la España más profunda. La mayoría de inventos y artilugios de Mortadelo y Filemón son ese tipo de cosas que solo pueden funcionar en un cómic de lo absurdos que son. Pero si lo pasas a una aventura gráfica tienes una excusa perfecta para todas esas combinaciones locas de objetos de tu inventario que comentaba antes. Además, es como si los cómics y las aventuras gráficas estuviesen hechas para ser adaptaciones perfectas la una de la otra. De hecho, la evolución moderna de las aventuras gráficas, es decir, los juegos de Quantic Dream y Telltale, han acabado siendo en su mayor parte adaptaciones de cómics. The Walking Dead, Wolf Among Us, Batman, Guardianes de la Galaxia. No me extraña que mis favoritos, los de la Pantera Rosa y Ace Ventura, estén basados en series de dibujos animados. Echo de menos las aventuras gráficas de los 90, ¿qué puedo decir? Es difícil de ocultar. Del mismo modo que echo de menos el cine de animación, el clásico, el del Rey León, Aladín, Hércules, El Príncipe de Egipto. Veo en qué dirección ha ido el género y a veces me ha molado y otras veces no tanto. He visto cómo han intentado volver a los orígenes, encontrar nuevas formas de expresar y crear puzzles o intentar nuevos estilos artísticos. Pero hay algo de estos juegos que, no sé, me evoca una nostalgia especial. Creo que básicamente es que echo de menos este agujero negro de la Pantera Rosa que hablaba en andaluz. Es el manual para romper hechizos del viejo. Contiene los ingredientes mágicos necesarios para romper los encantos malvados.